Tercera de Juan, un solo capítulo, capítulo 1. Increíble las páginas, las pocas palabras que tiene esta carta, pero de gran bendición a la vida de la iglesia. Vámonos al 5 para que recordemos el contexto de lo que hemos estado hablando. Tercera de Juan 1:5. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno a su servicio, para que continúen su viaje. Porque ellos, esos predicadores, salieron por amor del nombre de Él, que es Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermanos, hablábamos el jueves reciente de las virtudes de uno de los hombres, hermanos, con un nombre bastante peculiar, el siervo Gayo, un gran amigo que se congregaba en la iglesia donde Juan escribe estas palabras, a tal grado que el apóstol Juan, hermanos, el escritor del Evangelio de Juan, de las 3 cartas de Juan y del Apocalipsis, hermanos, estaba admirado, hermanos, de la vida espiritual de este gran hombre llamado Gayo. Ahí, hermanos, podemos ver su gran sabiduría, su manera de humildad, de conducirse, de ayudar a los misioneros itinerantes que andaban por esas regiones, y no solamente invertir en alojar y ser hospitalario con esas personas, a tal grado, hermanos, que también no solamente eso, sino que gozaba de un increíble discernimiento espiritual, a tal grado que él sabía que tenía prohibido alojar a falsos predicadores, hermanos, y a personas que no predicaran el evangelio, pero él sabía escoger exactamente a las personas, y las escogía porque estudiaba sus motivaciones. Cada vez que miraba que esos hombres, hermanos, su motivación no era el dinero, no era ¿cómo se llama?, levantarse como liderazgo en medio del pueblo de Dios, sino que su corazón estaba inflamado y impactado por la gracia de Dios. Entonces este hombre no medía, los medios no medían de una manera, hermanos, en hacer la obra de Dios. ¿Cuántos en realidad, hermanos, podemos admirar de esta manera la vida de este hombre, la vida de esta persona, que él tenía ese gran discernimiento, ese gran amor por la obra de Dios? Y él dice, en el último versículo dice: nosotros pues debemos acoger, dice Juan, a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí Juan está ordenando a la iglesia, ahí nos quedamos el jueves, ordenándole a la iglesia, hermanos, que el ejemplo que habían seguido los evangelistas que andaban en esa región, de no aceptar ni andarle pidiendo ayuda a gente que no conocía a Dios, sino que Juan le ordena en este versículo 8, dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermanos, aquí este versículo no salimos a tiempo de explicarlo, pero habla de la responsabilidad que tiene la iglesia y el pueblo de Dios con entendimiento en la palabra de Dios, de sostener la obra de Dios dentro de las congregaciones y financiar la vida de hombres y mujeres, ¿cómo se llama?, que se han dado por completo a la obra de Dios. Y ahí entendemos con esa claridad. Ahora vamos a entrar, hermanos, en un asunto que parece controversial con lo que hemos estado viendo la obra y el testimonio de un gran hombre. Y ahora pasamos al versículo 9, y
vamos a estar viendo el otro lado de la moneda. Lo leemos. Versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mire, aquí miramos, hermanos, en estos versículos que estaremos viendo, un liderazgo, hermanos, de lo más equivocado que podamos tener. El problema es que aquí Juan tanto exalta la hospitalidad de Gayo y admira el buen evangelio, la buena actitud de los cristianos. Pero Juan también, aunque era el hombre y el discípulo del amor que se le llama teológicamente, él denuncia a Diótrefes, el cual dice le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Esto habla, mis queridos hermanos, de un liderazgo, ¿cómo se llama? No sano. Habla de un liderazgo, hermanos, de personas que lo único que tienen grande en su corazón es un tremendo orgullo. Y Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mire, una de las cosas que el pueblo de Dios tiene que orar y debemos mantenernos orando es que Dios ponga y siga poniendo en la iglesia que es de Él, no estoy hablando solo congregacionalmente, hombres y personas en el liderazgo, hermanos, que tengan un entendimiento realmente quiénes somos delante de Dios. Personalmente, hermanos, quiero decirle una verdad. La Biblia es clara, hermanos, que nada tendremos en esta tierra. Nada. Ni nada nos llevaremos de esta tierra. Ayer estuvimos en una vela escuchando a un predicador. Nos encantó la palabra. Porque realmente, hermanos, nuestras vidas, nuestras habilidades, nuestros talentos y toda cosa buena que pueda mirar la gente de nosotros, no es nuestro, hermanito. No es nuestro. Le pertenece a Dios. Pero aquí miramos a un hombre enfermo, a un hombre prepotente, que cuando los apóstoles escribían al líder, negaba la palabra de Dios a la gente y no permitía que las cartas de Juan fuesen leídas a la congregación. Y es que muchas veces este liderazgo enfermo, que se le llama en teología, hermano, como el síndrome de Diótrefes, habla de personas en el liderazgo, hermanos, que se han enamorado de las personas a tal grado que se creen capaces y se creen también con el derecho de manipular las mentes de las personas. A veces, hermanos, así como miramos la vida de Diótrefes, que lo primero que hacía, dice Juan, que cuando ellos escribían a la iglesia, dice, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Hermanos, servirle a Dios de una manera para creer que nosotros los que predicamos la palabra o que en alguna manera en la vida podamos tener o hayamos tenido liderazgo sobre la iglesia, nunca tendremos la capacidad, escúcheme bien esto, ¿verdad?, de dirigir por medios humanos y por medios personales a lo más preciado que hay en esta tierra, que es la iglesia del Señor. Mire bien las palabras que estoy usando, la iglesia del Señor. Hermanos, realmente y bíblicamente, ningún pastor, o llámese como quiera llamarse, hermanos, es dueño de una congregación. Nadie. Porque nosotros mismos fuimos elegidos y fuimos también capacitados por Dios para predicar el Evangelio de Cristo.
Y como dice la palabra misma, que nada tenemos por nosotros mismos, sino que todo lo hemos recibido de su mano. Pero este hombre llamado Diótrefes, él le encantaba tener el primer lugar de todo, a tal grado, hermano, que no permitía que las cartas que Juan escribía a la iglesia fuesen leídas a la congregación, porque tenía miedo que la congregación se enamorara de las palabras y del evangelio que el apóstol Juan y los predicadores, hermanos, pudieran llevar a esa iglesia. Él quería tener el primer lugar en todo. Entonces dice aquí la palabra: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Hermanos, uno de los peores errores de liderazgo es creer que lo sabemos todo. Es creer que tenemos la capacidad para guiar al pueblo sin la palabra. Este hombre, hermanos, estaba erróneamente, escúchame bien, desechando, rechazando la palabra implantada por el Espíritu Santo en la boca del apóstol Juan. Y él se oponía a esa palabra. ¿Por qué? Porque las intenciones de este hombre en esta iglesia eran equivocadas. Leamos el versículo 10. Por esta causa, dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire, si el Espíritu Santo no hubiera plasmado estos pequeños 2 versículos en el Evangelio de Juan, hermano, faltaría un buen trozo de pastel de la Biblia en cuanto al liderazgo de la iglesia. Pero estos 2 pequeños versículos en una media página de la Biblia, hermanos, son como un disparo certero, hermanos, de bendición para la iglesia y bendición para el liderazgo de la iglesia, cómo debemos caminar y cómo debe ser el entendimiento espiritual de la iglesia. Mire, personalmente creo en una palabra que dice: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Una de las estrategias, hermanos, de muchas personas en este tiempo, porque no estamos hablando del tiempo de Juan, pero esto es actual, porque las mismas debilidades y los mismos errores que acontecieron hace 1000 años o 2000 años, los seguimos repitiendo. Estamos hechos del mismo material, así que no espere gran cosa, hermanos. Y vamos entendiendo, es que la iglesia necesita ser capacitada, instruida, hermanos, en la palabra de Dios. Cuando la iglesia, hermanos, se le niega la información bíblica, cuando la iglesia se adoctrina de una manera como muchas doctrinas que dicen: no, la iglesia no está para que piense, la iglesia está para que escuche. No, señor. Hay gente que dice: ustedes no están para pensar, ustedes están para obedecer. No, señor. La iglesia debe ser instruida, porque cuando la iglesia se convierte en una iglesia ignorante, va a aplaudir lo que tiene que rechazar, va a recibir lo que tiene que desechar y va a agarrar lo que tendría que desechar. Hermanos, a nosotros nos interesa, escúcheme bien, como predicadores del evangelio, que usted y toda su casa esté capacitado de tal manera que usted pueda discernir entre lo bueno y lo malo, entre la mentira y la verdad. Pero cuando una iglesia no discierne, hermano, a todo le aplaude. Es que se siente bien, dice. Es que yo así creo. No, hermano, es como la Biblia dice. Y aquí miramos, hermanos, la vida de este hombre llamado Diótrefes. Lo primero, actitud que este tiene, hermanos, es una negación a prestar atención a los líderes que tenía la iglesia. Vaya, ¿por qué es tan problema lo que este hombre está haciendo? Mire, hermano, todos sabemos ya, y usted ya se ha predicado en esta iglesia,
que el Espíritu Santo usó, escúchenme bien, la vida de los siervos para que escribieran la palabra, pero con la custodia del Espíritu Santo. Diótrefes no estaba rechazando a un hombre, a Juan, estaba rechazando al Dios de la palabra. Ese es el problema. Dice, hermano, no les prestaba atención a los líderes espirituales. Ando estorbadito de la garganta. Pero mire, ¿por qué? Porque le iban a mover el tapete. Hermanos, a veces los seres humanos caemos en situaciones bien difíciles. Y ese síndrome, que en teología se llama el síndrome de Diótrefes, es fácil que pueda entrar en la vida de cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hermanos, creemos diabólicamente, hermanos, que lo que nosotros pensamos es lo verdadero. Que la manera como yo estoy actuando debe ser, hermanos, intachable. Y todos los seres humanos, estemos en liderazgo o no estemos en liderazgo, hermanos, estamos expuestos a cometer errores. Y hay un problema serio en todos nosotros, hermanos. Todos los que estamos aquí, incluyendo el que les predica, es visitado por don Orgullo. Todos. Hermanos, ¿por qué? Porque los seres humanos, hermanos, tenemos nuestra naturaleza caída. Y fue la manera como Satanás venció a Adán y a Eva, metiéndole cizaña en el corazón que era más de lo que ellos creían. Y es lo mismo que hace Satanás aún dentro de la iglesia. Y había metido en la vida de este hombre llamado Diótrefes, mis queridos hermanos, había metido un entendimiento que esa iglesia le pertenecía a él, que él era el dueño de esa congregación, que él era la persona, hermanos, que tenía que evitar a toda costa, hermanos, que otras personas instruyeran a esa iglesia a la que Juan escribía. Y por eso no permitía de ninguna manera. Y usted me dirá, ¿y hoy pasa lo mismo? Sí, pasa lo mismo. Todavía hay personas, hermanos, que se creen con un derecho sobre las personas que Dios no se los ha dado. Hermanos, desde tiempo de Moisés, Dios estableció cuál es el trabajo en el liderazgo en el pueblo de Dios. Y dice, Dios permitió que un pagano, Jetro, un sacerdote pagano, le dijera a Moisés, Moisés, no podés tú solo con este pueblo. Busca personas que te ayuden. Busca personas que tengan el don para trabajar con este pueblo. Y tú dedícate a Moisés. ¿A qué? A mostrarles la verdad de Dios en la palabra y el camino donde deben andar. Escúcheme bien, hermano. Una de las cosas claras de la palabra de Dios es que los hombres de Dios que están a cargo de congregaciones no podemos, dice, como dijo Juan también, enseñorearnos de la grey de Dios. Hay gente que me dice, ¿y usted tiene iglesia? No tengo iglesia, hermano. Predico y sirvo en una iglesia. La iglesia donde yo sirvo no es mía. El que la compró está arriba. Se llama Jesucristo. La pagó con su sangre. Esa es una realidad. El único asunto de los predicadores debe ser guiar a la gente a Cristo, a la verdad de la palabra, no más. Yo no puedo venir y manipular su vida. No puedo venir y poner palabras e intenciones en su corazón para guiarlo a propósitos personales. Es más, quiero decirle una cosa. Tengo tanta claridad espiritual, hermanos, y es mi oración que Dios levante hombres, escúcheme bien, con amor a la palabra, y que esta iglesia tenga de 5 predicadores para arriba que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así que no crea que yo estoy casado con este púlpito. Dios va a ir mostrando, Dios va a ir abriendo la mente de personas en esta iglesia. Para mí ya están aquí, o si me equivoco, pero Dios las va a traer. Pero quiero decirle una cosa, hermano, debemos de tener claro, hermano, que esta misión del evangelio y esta misión, hermano, de trabajar en la obra de Dios no debe ser a título personal. Debe de haber una dependencia clara, escúcheme bien, de lo que Dios hace en nuestras vidas.
Es tan fácil, hermanos, ver esta vida de este hombre llamado Diótrefes, hermanos, que a tal grado, hermanos, que él ya no se sentía cómodo con que otras personas lo instruyeran en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se había enfermado. Tenía una enfermedad muy grande, mis queridos hermanos, que se llama orgullo. Escúchenme bien. En este tiempo hay muchas personas, hermanos, que pueden caer en manipulación. Mire, personalmente no existe un predicador, llámese pastor, llámese como quiere llamarse, que no pueda ser corregido. Pero ¿cuál es el problema? Hermanos, todos los problemas que hay en las iglesias, hablando de liderazgo, porque estamos tocando el tema de este hombre, hermanos, tiene que ver con asuntos personales. Mire, cuando a veces creemos, en las iglesias nunca hace falta algo. Siempre en las iglesias hay personas, hermanos, que intencionalmente o de buena intención o si quizás sin intención se acercan al liderazgo de la iglesia y lo motivan y cómo se llama y sienten acercamiento hacia a las personas que lideran en las iglesias, y no es que sea malo. Y a veces, hermanos, los hermanos cometen a veces situaciones involuntariamente de adular a los predicadores, de hablar en bien de los predicadores. Pero también dentro de la iglesia está el otro lado de la moneda. Hay personas que no se sienten cómodas con el predicador. Hay personas que no se sienten cómodas con el liderazgo de la iglesia. También es normal. Y a veces nosotros, hermanos, aprendemos a sentirnos bien con los halagos, pero no nos sentimos bien con las críticas. Pero quiero decirte una verdad, y tú tienes que entenderla, hermano. Los halagos son buenos, pero no ayudan en nada. Porque los halagos son los principales causantes de tener gente sin preparación en la iglesia. Hermano, una de las cosas, escúcheme bien, que nosotros debemos de entender, hermano, en todo el sentido de la palabra, es que no podemos vivir y estar siendo alimentados por los halagos. Tenemos que reconocer a diario delante de Dios que cualquier cosa buena que la gente ve en nosotros, no está en nosotros, está en Cristo. Y que Dios va a usar tu vida y que Dios va a usarte como un instrumento, eso es verdad. Pero eso, hermano, a que seamos halagados sencillamente cada vez que alguien te halague por algo espiritual que estás haciendo, tú dile: la gloria es para Jehová, la gloria es de Él, porque yo simplemente no soy nadie. Y cuando entendemos esa realidad, hermano, pero ahí casi nadie tiene problema. El problema que ocurre es, mis queridos hermanos, cuando tenemos los críticos dentro de la iglesia. Y quiero decirle una verdad: la gente que te critica y la gente que me critica es la gente que más nos ayuda, hermano. Aunque usted no diga amén. Es la gente que más nos ayuda. Porque a veces, hermanos, el panorama del halago te hace sentir que tenés una posición. El panorama del halago, hermano, el fruto del halago te hace sentir, hermano, que tú eres alguien. Y cuando uno cree que es alguien, va para abajo. Pero cuando uno dice: Señor, por tu misericordia, Padre Santo, ayúdame, Padre Santo, voy a saber que yo no tengo habilidades, voy a saber que yo no soy nadie, pero tu gracia, tu favor y tu misericordia, auxíliame a diario en mi vida, es otra cosa. Entonces este hombre llamado Diótrefes, mis hermanos, está en ese problema. Él había caído en una situación que no permitía nada para sí mismo, hermano. ¿Y sabe qué es lo primero que hace una gente, hermano, cuando está equivocadamente sirviéndole a Dios? Él empieza a retirar ese tipo de personas, escúcheme bien esto, a retirar ese tipo de personas que lo critican o que lo hacen sentir mal, hermano, alejarse un poco más de ellos, escúcheme bien, y acercarse más a la gente, y empiezan a inventar los famosos equipos ministeriales. ¿Y se rodean de qué? Hablemos claro, de buenos financistas, hermanos,
Los pudientes de esas iglesias, hermanos, son el círculo íntimo de esos líderes. ¿Sabe por qué? Porque ellos necesitan dos cosas: halagos y financistas. Y cuando tienen a un tipo de gente así en la iglesia, hermanos, jamás van a permitir su corrección ni de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque así como Diótrefes, hermanos, no permitía que las cartas de Juan y menospreciaba la palabra, que era menospreciando al mismo Cristo. ¿Sabe por qué? Porque él no quería que le movieran su pequeño reino. Y ahí recurre el gran síndrome que estamos hablando, hermanos, cuando nos creemos. Y ahí, ¿qué es lo que hemos visto en los tiempos, en mi experiencia como cristiano? Empiezan a hacerte un lado. Y te empiezan a decir: ay, hermano, qué pena, Dios tenía grandes planes contigo, pero tú no compartes la visión. Así que, y empiezan a contarle a los demás: no, fulano es un rebelde, no se somete a la autoridad. Y ahí yo entro en esto. Escúcheme bien. Jesús dijo a Pilato: ninguna autoridad tuviera si mi Padre no te la diera. Hermano, le voy a decir una verdad que tú grábatela en corazón y lábratela con fuego en tu corazón. La autoridad en la iglesia, escúchame bien, no está en el hombre. La autoridad en la iglesia está en la santa, irrefutable y bendita palabra de Dios. Esa es la autoridad de la iglesia. Así que a mí no me venga a decir a mí: usted es la autoridad en esta casa. No, señor, es la Biblia. Y cuando Miguel Parada se sale de la Biblia, no hay autoridad en Miguel Parada, porque la autoridad está en la palabra. Pero este síndrome que la Biblia lo habla a través del apóstol Juan, hermano, habla de este hombre que está embelesado en esto. Y empiezan a hacerse los pequeños círculos dentro de la iglesia. Y cuando un pobrecito, hermanos, está en contra de eso, y de buena manera y de buena gana, por amor a la obra, quiere aconsejar al pastor o aconsejar al líder en la iglesia, le dice: qué lástima, te has desviado. Qué lástima que ya no sos de confianza. Y empiezan ya, hermanos, como una piedra en el zapato, a verte en la iglesia como una piedra en el zapato y decir: mira, ¿qué hacemos con esto? Y inventamos una buena pila. Fíjate que el Espíritu Santo me habló anoche que te mande misioneros, fíjate, allá a La Mosquita, Honduras, por unos 5 años. Hermano, esas cosas son normales dentro de la iglesia. Esas cosas son normales. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahora, hermanos, la gente quiere tener una iglesia para manipularla. Pero la iglesia no es para manipularla, sino, como dice la palabra, es para santificarla, para guiarla a Dios, para apartarla del pecado. Eso es la labor que tenemos los que predicamos la palabra. La iglesia no es de nosotros, la iglesia le pertenece al Cordero que nos limpió con su bendita sangre. Ese es el evangelio. Y ahí miramos, hermano, que Juan le dice: por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Traduzca la palabra parloteando: denigrando la palabra de Dios. Mire, hermano, no hay cosa más terrible en una iglesia, hermano, que el abuso de autoridad. Yo no tengo ninguna autoridad para enseñarle a usted cómo va a vivir, hermano. Pero sí tengo la obligación delante de Dios de predicarle cómo va a vivir. Lo único que puedo hacer yo por usted, hermanos, es usted que tiene el poder de decidir sobre su propia vida. Hermano, pero el abuso de autoridad, como este hombre, hermano, que era un líder, pero era un líder corrompido de orgullo, era un líder que había corrompido su autoridad. Siempre la autoridad dentro de la iglesia debe ser colegiada. ¿Qué significa eso, hermano? Que todo el liderazgo, escúcheme bien, tiene que aprender una sola cosa, hermano: que tomemos decisiones, las llevemos a votación de la manera que sea, escúcheme bien, y si 6 dijeron y 4 dijeron que no, vamos a acatar el consejo de los 6 y todos apoyaremos aunque no estemos de acuerdo.
Esa es la autoridad colegiada en la iglesia. Escúcheme bien, hermano. Nadie, en ninguno de ustedes ni en mí está todo el consejo de Dios. El consejo de Dios está en toda la Biblia. Yo no puedo agarrar el evangelio de Juan y decir, yo no leo Lucas, no leo Marcos, no leo el Apocalipsis, me conformo con Juan porque a mí me basta. No, Señor. Si yo quiero el consejo absoluto de Dios, tenemos que leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Ahí dice escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la verdad y la vida eterna. Ahí entendemos esta realidad que estamos predicando, mis queridos hermanos. Dice, parloteando, que es denigrar, con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo Juan, hermano? Denunciando a este hombre, hermano, que está interfiriendo para que la iglesia sea bendecida con la palabra de Dios. Mire qué asunto. Un buen líder, hermanos, cuida la iglesia. Escúcheme bien, cuida la iglesia de la buena palabra. Porque yo no voy a permitir que este púlpito venga, a menos que no me dé cuenta, a venir un tamagás, como les digo yo, a quererlos destripar, a quererlos ver y que los vea como que son mercadería, como que este es churro, el otro es troctric, el otro es mango, y se lo quiera comer. No voy a permitir eso, a menos que no me dé cuenta. Eso, pues yo tengo que cuidar la doctrina bíblica en esta iglesia. Escúcheme bien, pero también Dios otra vez estaba haciendo lo incorrecto. Él tenía tan manipulada a esa iglesia, hermano, que la sometía. Y ese buen invento, hermanos, que hay en muchas iglesias, porque yo lo sé, hay gente que le dice, tenga cuidado, no ande criticando al pastor, hermano, ni a la esposa del pastor. Ay, hermano, cuidadito, voy a hablar del ungido y de la ungida. Y mala la vieja y malo el viejo y ungido. Y mire, y amenazan. Y todavía predica, dice, ay, hermano, tenga cuidado de andarme criticando. A mí el Espíritu me revela todo. Y los teretillos, ay, hermanito lindo, y yo que dije tal cosa. ¿Me entiende? Y la gente se aflige. Y de repente, mire lo que le pasó al hermano de Moisés porque criticó a Moisés. Y yo quiero que le diga exactamente qué pasó ahí, hermano. María y Aarón criticaron a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había metido la pata. La ley le prohibía meterse con mujeres de la raza negra, cusitas, porque eran paganas. Y Moisés se había casado con una. La primera crítica era válida. Se la había ganado Moisés. ¿Y por qué? ¿A dónde pecaron ellos contra Dios? Cuando dijeron, y que solo por Moisés puede hablarnos Jehová. Ahí la regaron, porque ya se metieron con el que escogió a Moisés. Vaya, le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda. Miguel Parada en sí no es la gran cosa, hermano. Como persona, ¿de qué le puedo fantasear yo? De mis títulos académicos, mis posgrados, hermano. No, hermano, ni sé qué es eso. No le puedo fantasear de gran cosa. Pero si, ¿qué tiene que hacer usted, hermano? Tiene que respetar la palabra que yo predico. Tiene que respetar la palabra que yo predico. Yo soy un hombre criticable, hermano. Ay, ok, mi esposa, no vayan a hablar de la reina de Inglaterra, hermana Sonia. ¿Cuál zapato, hermano? ¿Y por qué no, pues? Ay, y esos teretillos en la iglesia, ¿qué es lo que empiezan a decir, hermano? Dios los va a castigar por andar criticando el ungido. Y mire cómo es la gracia. De repente se le enferma con catarro, hermano, COVID, un cipote. Ay, hermanita linda. Ay, que quizás le voy a tener que dar una ofrenda a la pastora, porque también hay pastoras ahí. Para que Dios me quite la maldición, es que hablé de la ungida. Y mira, ya se me enfermó el cipote. ¿Y quién no se enferma, hermano? Si yo, aquí, como predicador de esta iglesia, ando a veces todo patojo, hermano, todo derrengado, como que soy perro con rabia. Hermano, con dolamas, dolores de cabeza, mire, mareo. Si que no, estamos jodidos. Hermano, y voy a decir yo, ay, a ver, no, hermano. Y empieza, hermanos, lo sutil en la mente de estos léperos, ¿para qué? Para engañar a la vida de la gente. Dice, ya ves, ya yo te dije, no hables del ungido. No, mis hermanos, no tenemos que entender. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros.
Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Este era el contrario de Mano Gallo. Mano Gallo los recibía, hermanos, los alojaba, les daba comida y les permitía seguir y los mandaba contentos. Este otro, de otros no, hermano, no permitía. No. Ustedes que vienen a predicar, no, ya me van a entontecer la gente de la iglesia. Ustedes van a pervertir esta manadita, yo la tengo ya conforme, esta manadita yo la tengo entrenadita. Déjame que esté en mi hacienda, váyase por otro lado, papá. Déjeme el ganado mío aquí. ¿Están entendiendo? No los dejaba llegar a los predicadores. ¿A qué? A los predicadores que hermano Gallo hospedaba, porque su motivación era Cristo. Pero no le gustaba. Es que es imposible que un hombre que es de Dios no predique la Biblia, hermano. No predique la Biblia. Y le doy un consejo. Yo he hecho una cosa bien sencilla en mi alimento espiritual. Deseché todos esos predicadores, hermano, que solo andan detrás del billete. Todito, yo no escucho a una gente de eso, no pierdo mi tiempo en esa gente. He vuelto a los predicadores, hermanos, a los viejitos antiguos, hermanos, predicando la palabra de Dios. A mí no me interesa si tienen o no tienen dinero, pero yo sigo la palabra de Dios y esa palabra de Dios me instruye en mi vida. Esa es la palabra de Dios. Con estas cosas no reciben los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Vaya. Hermano, ¿qué está hablando? También de este liderazgo nocivo, venenoso dentro de la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Ministros, pastores y liderazgo, ¿sabe qué, hermanos? Que cree que la gente es de ellos. Miren lo que está diciendo aquí. Dice, no contento con estas cosas, ¿de qué? De criticar a los apóstoles de Cristo, como a Juan, sino que también dice, nos denigra hablando palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirle se los prohíbe. Hermano, esos son hombres controladores. Ajá. ¿Y usted cuánto gana, hermanito lindo? No, que vi que mi sueldito son 400 pesitos al mes. Ajá. Fíjese que a usted lo vamos a poner en una lista, váyale su nombre ahí a la secretaria, y usted tiene que dar el diezmo, hermano. 400 gana, 40 pesos, pero fíjese, hermanito, que pago 50 en la piecita donde vivo, y de comida gasto como 150, y fíjese que para las medicinas, para que le digo, pastor, me hacen falta todavía para cumplir el mes, unos 100 pesitos más me ayudaría a trabajar, y eso lo hago trabajando ratos de tarde. ¿Ya sabes por qué es tu escasez? No, papá, pues no estás honrando a Dios. Hermano, puede ser un impío, mujerero y maleante, pero si honra a Dios, que, entre comillas, como quieren ellos que lo honren, es dándole pisto a ellos. Santifica tu sueldo, papá. Santifica tu dinero. Dale primeramente los 40 pesos a Dios, si vos querés que Dios te prospere, y ya vas a saber. Y claro, si no va a venir la prosperidad, claro, la prosperidad viene, pero viene la prosperidad para el que agarró los 40 pesos. Manipuladores. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. ¿A quiénes hermanos? A aquel recibía, a los predicadores del evangelio. Y a los que quieren recibirle, se los prohíbe. Es como que yo le dijera, hermano, le prohíbo visitar esa iglesia. No, hermano, ¿qué hago yo, hermano? Le predico la Biblia, y cuando usted vaya allá, usted ve, allá nos dicen y nos leen la Biblia, y acá nos están dando carreta. Y mire, hermanos, una vez fuimos ¿cómo se llama? A un culto, y los hermanos me decían, mire, hermano Miguel, cabalito, lo que usted nos enseña, mire, cállese, hombre, cállese, cabalito, lo que nos enseña. Hermano, ¿cuál es mi deber? Instruirlo en la palabra y en la verdad de Dios. Yo no tengo que andarlo manipulando y decirle, hermano, estas cosas. Hermano, ya se sabe que las iglesias se sostienen por las ofrendas amorosas de los hermanos. ¿Me ha visto a mí predicarles aquí, hermano? ¿Desde cuándo no predico yo de eso? Yo creo que aquí en esta iglesia no he predicado de eso. Usted ya sabe, hermano. Y gracias a Dios, manda Paquita, nos da instrucciones, que no hace falta nada. Todo vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. El mismo Cristo dijo, y yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Usted, que yo me preocupe y no duermo en la noche.
Ay, hermano, a ver cuánto cayó el jueves, hermana Paquita. Y el domingo cuánto cayó. Y el martes, hermana Paquita. Ay, voy a preguntar. Pregúntele, hermana Paquita, si le he hablado alguna vez yo cuánto cayó. Nunca. ¿Y por qué? ¿No le interesa los fondos de la iglesia? Sí me interesa, pero yo sé a quién le sirvo. Se llama Cristo y Él no sabe fallar. Él es fiel. Él es fiel. Así que no nos complicamos la vida, hermano. Duermo bien. Si eso fuera mis desvelos son las dolamas, hermano. Que a veces uno, por la desgracia, hermano, con un estornudo se desacomoda. Ah, ya se le atrabancó el hueso en la columna. Acomodarlo de vuelta, otra media hora y media hora para dormirse, ya te desvelaste. Esos son los desvelos de uno. No cree que usted preocupa, a ver. O que va a estar yo en el púlpito, a ver si algún hermano se ofendió con la palabra. ¿Y qué caso de mí te predico, pues, hermano? Si te ofende la Biblia, te ofendió Dios. Y vos sin Dios sos nada. Pero con Cristo la tenemos hecha. Esa es la bendición del Evangelio. Y esa es la gracia de Dios. Y a los que quieren recibirse se los prohíbe. Imagínense, hermano, qué tipo de manipulación. Y la hay, hermanito lindo. Fíjense que en Estados Unidos, me cuenta mi hermano, que se murió un miembro de la iglesia. Y el hermanito era que tenía una empresita en Estados Unidos. Y dice que llegó el comité, como 5 pastores a visitar ahí a la viuda. Y en la primera palabra de consuelo que le dijeron, hermano, solo una cosa, hermano. Antes, primero los temas espirituales. Dios nos ha mostrado por el Espíritu, ¿verdad que su esposo tenía seguro? Y le dice a la viuda, sí, pero como se mató, no hubo tiempo de... No, le dijo, seguro de vida. Sí tenía, hermano. Ah, pues ya sabe, antes de cualquier cosa, hermano, no se olvide que tiene que diezmar cuando le den el seguro para que santifique esa platita. ¿Qué puedo decir de eso yo, hermano? Que hijos del diablo más bien hechos, hermano. Imagínense decir, hermana, ¿tiene para los tamalitos, hermano? ¿Tiene para la semita toradora con el cafecito, hermano, el café amargo? No, si tenemos, gracias a Dios. Vaya, está bueno. Pero mire, para cualquier cosa estamos para servirle. Hermano. No, hermano. Preocupado. ¿Por qué? Por el seguro del muertito. Y la Biblia nos dice. Es que la Biblia no engaña a nadie, hermano. Por eso a mí no me extraña nada. Dice, y a los que quieren recibirlo, dice, se los prohíbe. Dice, y al que no hace caso, los expulsa de la iglesia. Imagina yo revisando con Mana Paquita y la junta directiva, mírame, sáquenme las cuentas quienes nos dan, hombre. Hay que darles una visitadita a estos léperos. Y me vas a traer las cuentas de todos los bancos a ver si que no tenés, jodido. Ah, no, aquí me mata. Y vamos a ver qué comes, papito. Hermano, el Ministerio de Hacienda es piropo. ¿Qué dice aquí? Y los que quieren recibirlo se los prohíbe. Y el que los recibe y en contra de ellos los expulsa. Hermano, y usted dice, no, mano, a ese hermano Juan se le pasó la mano. No, esta palabra la custodió el Espíritu Santo. De estos abundan. De estos abundan, hermanos. ¿Por qué? Porque son mercaderes del Evangelio. Son mercaderes de la obra de Dios, hermanos. ¿Cómo debemos reconocerlo? Sencillo. ¿Cómo lo voy a manipular yo a usted, hermano? Yo puedo que, ¿sabe qué? A la única gente que yo puedo disciplinar en esta iglesia, bíblicamente, según Mateo capítulo 18, es la gente que está en el liderazgo. Así que aquí, si viene alguien que me dice a mí, en el liderazgo, mi hermano metió la pata fulano y hizo esto y esto y esto, 3 o 6 meses de disciplina, hermanito lindo. No lo voy a sentar atrás, que se siente adelante, pero no va a tener ministerio. ¿Hasta qué? Hasta que pase el tiempo y sea evaluado, porque sigue haciendo la misma picardía, denle en otros 6 meses. ¿Me entiendes? Es lo único que puedo hacer yo, pero yo no voy a manipular. No, no haga esto. Que mire, ¿cómo están las fichitas ahí? Y la remesa que le mandaron, y esto que aquí que allá, vaya a santificar eso. Ay, el chanchito que vendió, gordito estaba. 100 pesos, 150 me investigué que le dieron. No la hacemos. No la hacemos. Así estamos. Démosle el versículo 11. Y los expulsa de la iglesia. ¿Qué dice? Lo que predicaba Manazón en la mañana. Amado, dice,
no imites lo malo. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué ejemplo hemos visto? El de hermano Gallo y el hermano Diótrefes. Dice, ¿qué dice Juan? Amado, no imites lo malo. Ay, pero hay gente que anhela eso, hermano. Ay, hermano, yo admiro esa iglesia. ¿Por qué? Es que es una iglesia próspera, pero no hablan de buen testimonio. O sea, la prosperidad, ellos no hablan de buen testimonio, de gente que ora, que ayuna, de buen testimonio, buenos maridos, buenas esposas, buenos hijos. No, ellos hablan, hermano, de gente que tiene Cristo. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Cuál es lo que debemos imitar, hermano? La vida de los hombres aquellos que lo dan todo por la causa del evangelio, no los avarientos que ven a la gente como mercadería para tragarla. Dice, el que hace lo bueno, ¿qué dice, hermano? Es de Dios. ¿Quién hizo lo bueno en este ejemplo, hermanos? Hermano Gallo. Dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿qué dice ahí? No ha visto a Dios. Entonces, ¿qué es don Diótrefes? Un hijo legítimo del diablo que aparenta dirigir una iglesia, pero va para el infierno. ¿Entendió? Y es que no soy yo, es la Biblia. Démosle para adelantito. Todos dan testimonio. Que aparece otro, hermano, que está en la misma iglesia. Y en la misma iglesia congregan todos. Hermano Gallo, hermano Diótrefes, que está liderando, y hermano Demetrio. Dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. ¿Cómo así? Dice que todos dan testimonio de Demetrio. Todos hablan bien que Demetrio es un buen cristiano. Es que todas las cosas buenas se cuentan, hermano. Y las picardías también. Así que de repente me hablan de nosotros. Ahí anda la gente hablando de mí. Cerciórese que sea mentira, hermano. Como dice mi esposa. Cuando a uno lo critican, dicen, una de dos. Dice Sonia, si es mentira, somos bienaventurados cuando hablan toda clase de mal de nosotros mintiendo. Pero si es verdad, ya se dieron cuenta, papita linda, arrepintámoslos, que ya viene el talegazo de arriba también. Hermano, los pies juntitos, hermano, pidiéndole perdón a Dios. Ya se dan cuenta. Por eso sirve, para ponerse a cuentas con Dios y para ser también bendecido por Dios. Y también nosotros, dice, y la verdad misma da testimonio. ¿Qué es la verdad? La palabra, hermano. Si usted viene a decir, hermano, la regó en esto. No, fíjate, hermano, no fue que la regué. Es que la Biblia dice esto. Y cuando es cierto que la regué, tiene razón, hermano. Muchas gracias. Ayúdeme a orar, hermano. Restáureme usted mismo. ¿Cuál es el problema, pues? No hay problema. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Mire, hermano, no hay cosa que lo haga que usted viva en paz. Viva de acuerdo a la palabra, hermano. Viva de acuerdo a la virtud del evangelio. Usted dirá, ¿qué? Pero es que mire, hermano, yo quiero enseñarle quién soy yo. No le enseñe, hermano. ¿Quién es usted? A la verdad que no somos nada. El único que queda a cada quien según sean sus obras está arriba. Nosotros no, hermanito lindo. Yo mismo a diario necesito su misericordia y su gracia. Pónganse en pie esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por tu misericordia, Jesús. Gracias por estas maravillosas 3 cartas del apóstol Juan. Cartas de bendición para nuestras vidas, de ejemplos, de vidas que tenemos que imitar y actitudes malas que debemos rechazar. Ayúdanos, Señor.